Tenemos un dato de último momento, el IPC de los Estados Unidos, con una estimación del 3,4%. Entre los analistas terminó en 3,3% y en la inflación núcleo el 3,4% con una perspectiva del 3,5%. Esta variación mínima, donde no denota demasiada diferencia, va a impulsar seguramente a los mercados el día de hoy. Y vamos a atarlo con este tema. Vamos a hablar con Eduardo Coria Laos, economista. Según el tema de lo que plantea el Banco Mundial, este año mejoraría el crecimiento de la economía global. Sabemos que en el caso de nuestro país plantean un 2025 mucho más promisorio que lo que sería el 2024. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos el dato de IPC de los Estados Unidos. Esto veremos si con estos números la Fed se anima a un retoque de tasas o todavía no. ¿Y qué pasa con el crecimiento en las tasas a nivel mundial? Dividámoslo por desarrollados, subdesarrollados, emergentes. Contame un poco. Sí, en realidad el principal problema que hoy está mostrando la economía norteamericana es precisamente, como lo comentaba recién, el tema de la inflación. Para ellos, tener una inflación del 3,2, 3,3, 3,4% anual es virtualmente una locura, porque están tratando de alcanzar un objetivo del 2% anual. Y ya llevan prácticamente un año y medio, desde principios del año pasado, cuando tuvieron la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años, que tocó el 9%, y a partir de allí empezaron a tratar de bajarla. Pero lo que están observando es que se ha vuelto sumamente resiliente y le está costando mucho a la Reserva Federal poder bajar esa tasa del 3,3, 3,4 al 2%, porque para hacerlo tendría que aumentar las tasas de interés, con lo cual va a incrementar el nivel de recesión en la economía y están en la disyuntiva de si tienen un poco menos de inflación o un poco más de recesión. Y bueno, Claro. esa es un poco la discusión que se está dando incluso a nivel conceptual en Estados Unidos, al punto de decir, ¿qué pasa si a partir de ahora no sería conveniente revisar este tema de la inflación al 2% anual como objetivo y empezar a pensar en una inflación del 3% anual, puesto que lo contrario, ese puntito de diferencia lo deberían pagar con una profunda recesión para la economía norteamericana? Qué interesante lo que planteás, porque a veces yo siempre digo que es como esta película que un hombre persigue una abeja y en función de perseguir la abeja y de querer un objetivo, no toma en consecuencia lo que termina destruyendo. Y esto que vos decís de los Estados Unidos viene de larga data, como bien planteás, de que les cuesta bajar la inflación y el costo de bajar esa inflación sería mucho más elevado para la economía global. Y no puedo no trazar ciertos paralelos, obviamente salvando todas las diferencias, pero Estados Unidos hoy tiene una tasa real positiva en su tasa del Tesoro de los Estados Unidos. Cualquier inversor en los Estados Unidos en un bono del Tesoro duplica casi lo que la inflación le da. Y en el caso de la Argentina es justamente todo lo contrario. Un inversor está recibiendo la mitad de una inflación proyectada hacia la baja. ¿Se puede explicar esto? Porque hace algunos meses la tasa real dicha por el Fondo Monetario Internacional debería ser positiva. Sí, efectivamente, como vos lo planteas, y lo otro que vos decías es totalmente cierto. Digamos, la economía norteamericana dista mucho de la economía argentina, y de hecho muchas de las cosas que funcionan en la economía norteamericana y que de hecho funcionan en prácticamente todas las economías desarrolladas del mundo, que son las cosas que vos lees en los libros de texto de economía, lamentablemente en Argentina no aplican por una enorme distorsión de diferentes variables en la economía, precios relativos, tasas, la enorme cantidad de pesos emitidos, pero que están reprimidos, que están siendo esterilizados por el Banco Central para que no activen la economía, la resiliencia que mostraron o que muestran
ya desde hace décadas los empresarios argentinos a ser reacios a financiar sus procesos de inversión tomando crédito y por el contrario financian sus procesos de inversión con lo que se denomina autofinanciamiento, digamos, Claro, con sus propios ahorros. Con lo cual, la tasa de interés en Argentina no está tan ligada a la actividad económica, por todos estos avatares que han vivido los empresarios argentinos, que en realidad son supervivientes. Entonces, cuando vos actuás sobre la tasa de interés en Argentina, por ejemplo, como vos bien decías, tendríamos que levantar la tasa de interés para que sea una tasa real, una tasa positiva, una tasa por encima de la inflación. Vos llegas a la conclusión de que aumentando la tasa de interés la economía no se frena, pero por el contrario sí aumentan los costos del Banco Central. claro. Un Banco Central que por esterilizar moneda tiene un enorme, lo que la jerga se denomina déficit cuasi fiscal. O sea, está permanentemente emitiendo pesos para pagar esos otros pesos que ha esterilizado con las antiguas LEVAC, LELIC y actualmente con los pesos. Eso en un país desarrollado no existe, porque los bancos centrales no tienen grandes volúmenes de pesos que están esterilizando para bajar la inflación. En Claro. Argentina eso es una deuda muy grande que tiene el Banco Central y por eso es que, bueno, los libros de economía lamentablemente en Argentina no funcionan tan bien. Claro, y un pass-through que prácticamente está controlado por la cantidad de demanda que hay en cuanto a la cantidad de pesos que tiene cada uno de los habitantes. Y ahí quiero ir, porque cuando se habla del crecimiento de un país, se habla que el PBI per cápita sube, pero eso indefectiblemente es un beneficio para la sociedad o si está mal repartida los ingresos de la economía no tiene un impacto sobre los que hoy menos tienen y me parece que más que una deuda externa, la Argentina tiene una deuda interna muy grande con la pobreza estructural, que los políticos no hablan, hablan de seguir bajando la tasa, de seguir bajando impuestos, pero nunca de equiparar un poco la pobreza estructural de este país. Bueno, ahí has tocado varios puntos interesantes. Por un lado, el PBI per cápita, digamos, que es esta cuenta que hacemos los economistas, es dividir el PBI en la cantidad de habitantes, a vos te da una distribución promedio de la cantidad de riqueza que debería estar generando o eventualmente persiguiendo un habitante de un país. Ahora, eso no deja de ser teórico, Claro, porque el PBI per cápita lo que está mostrando es la capacidad de riqueza por persona que tiene una economía, que es un elemento que sirve para comparar capacidades de producción entre diferentes países, pero que de ninguna manera se está aseverando que esa capacidad de producción de riqueza promedio que tiene un habitante sean los ingresos que efectivamente perciba. Para eso tenemos que acudir a otros elementos que tenemos, otras herramientas que tenemos en la economía, una que se denomina curva de Lorenz, que te muestra la distribución del ingreso en la Argentina, en una economía en general, en la Argentina en particular. Y cuando vos observas la distribución del ingreso en Argentina, te encontrás con que el 90% de la población argentina se queda con solamente el 37% de los ingresos de la economía. Y el último decil, el décimo decil, se está quedando con más del 60% de la riqueza. bueno, Claramente, mirá lo que vos lo que estás planteando. Perdón, Eduardo, que te interrumpa con esto. Pero mirá lo que estás planteando, ¿no? Y esto también se ve cuando ves una pyme o una gran empresa. Lo que aporta un 2%, que son las grandes empresas de este país, es prácticamente lo mismo que el resto del 98% que son empresas pyme. Y acá cuando hablamos de si está bien o mal repartida la riqueza, si el 90% se queda solamente con un 37% y el 10% con un 63%, ¿qué se puede corregir para que nos escucha y dice, pero pará, ¿cómo que el 10% sigue siendo más rico? ¿No se le puede cobrar un impuesto a la riqueza? ¿Es tan distorsivo si el país no puede regular
una repartición de riqueza. Obviamente hablamos de repartición de riqueza cuando en realidad lo que la Argentina está haciendo es repartiendo escasez o tratando de ver cómo reparte lo que le falta. ¿Cómo se puede explicar esto, Eduardo, en un sistema diferente que puede no existir en el mundo, pero que para la Argentina me parece que en algún momento hay que plantearlo? Sí, el tema, lo que estás planteando es prácticamente una trampa en sí mismo, digamos, porque ese 2% de empresas que producen prácticamente el 40 o el 50% de los bienes y servicios de la economía, eh, es un grupo de empresas que se mueve con mucha facilidad y que tan luego podría invertir en Argentina o cruzarse al Uruguay, como ya Sí, pasó con la producción de carne, por ejemplo, que cuando se le trató de poner cepos o prohibiciones a la exportación o sobre regular al sector de la exportación de carne, por ejemplo, los productores argentinos se ponen a producir carne a Uruguay y hoy Uruguay, no, ya desde hace prácticamente 10 años, Uruguay exporta más carne que Argentina. ¿Eh? Entonces, el tema no pasa por la presión tributaria, digamos, por un impuesto a la riqueza, sino mejorar todo el sistema tributario argentino, que es un sistema esencialmente, digamos, que produce una regresión negativa en la economía, lo que se denomina un sistema regresivo. ¿Por qué? Porque en Argentina los más pobres son los que más impuestos pagan. sí, claro. Y esto se basa en que vos tenés, por ejemplo, un impuesto, el impuesto a valor agregado, que te genera casi 1 de cada 3 pesos que recauda el Estado Nacional, que recauda la FIP. Y ese 1 cada 3, ese 30%, 33%, lo pagan los obreros, en el caso, bueno, lo que nosotros denominamos los obreros de viña, digamos, los obreros rurales, el empleado de comercio, una empleada doméstica, cualquier persona con ingresos bajos, cada vez que va a comprar un paquete de hierba o un kilo de azúcar. Entonces, ese impuesto al valor agregado está impactando en el 21% del ingreso de las personas más pobres de la economía. Claro. Mientras que una persona que gana 10, 15 o 20 millones de pesos por mes, a la hora de ir al supermercado, no gasta el 100% de sus ingresos en alimentos. En alimentos escasamente gastará el 2, el 3 o el 5%. Entonces, ese IVA solamente le impacta sobre ese 5% de sus ingresos. Pero Claro. cuando vos ves el peso relativo del impuesto como el IVA es muchísimo más fuerte en las familias de ingresos bajos que en las familias de ingresos altos. Entonces, si Eduardo, vos querés, para cerrar sí, esta idea que es sumamente interesante, tengo que hacerte a vos como economista y tocando el tema político, ¿es una decisión política o es una decisión política y económica? Porque hoy tenemos un presidente economista que sabe que si yo bajo la recaudación del IVA, bajo recaudación coparticipable y además cada vez tengo menos para los jubilados. exactamente. Bueno, o sea, está todo atado, está todo enmarañado de una forma tal que se vuelve difícil solucionarlo. Por ejemplo, una de las discusiones que se planteó el año pasado y que está vigente, y es la baja del impuesto a la ganancia. Si hay un impuesto que no deberías tocar en la Argentina, es el impuesto a la ganancia. Si hay un impuesto que no deberías bajar, es precisamente el impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque el impuesto a la ganancia lo pagan las personas más ricas, no las más Claro, pobres. claro. Entonces, cuando vos subís el piso de ganancias, lo que estás haciendo es bajando la recaudación de uno de los impuestos más eficientes que tiene la economía. ¿Eh? Entonces, a partir de allí, ahí tenemos una primera discusión. Y de repente vos te encontrás con gobernadores o con provincias completas, como es el caso de las provincias patagónicas, que se niegan a que se baje la base imponible del impuesto a las ganancias, porque ellos cobran salarios muy altos. Claro. Y está bien que cobren salarios altos. El tema es que si vos operas de esa forma, desfinancias al Estado, entonces lo obligas al Estado a buscar recursos por otro lado. ¿Y cuáles son esos recursos? Bueno, básicamente el IVA, en donde, como vos bien dices, al ser un impuesto coparticipable, los gobernadores, y entiéndase también los senadores y diputados que Claro. responden a ellos, jamás levantarían la mano para bajar un impuesto que es
absolutamente regresivo y que si lo comparás con otros países desarrollados del mundo, digamos, ese IVA, que también existe, tiene tasas del 15, del 12 o como en Estados Unidos del 5%. Entonces, si bien sigue siendo un impuesto regresivo, el impacto es menor. sin Ahora, duda. esa componente política hace que todos estos cambios que son sustanciales, porque de lo contrario no se puede solucionar este problema de fondo que tiene la economía argentina con respecto a la redistribución del ingreso, se vuelve muy difícil de llevar a la práctica, no por cuestiones económicas, sino como vos bien lo planteabas, por cuestiones políticas. Eduardo, clarísimo, es sumamente interesante escuchar de la mano de un economista con tu prestigio cómo la economía es un engranaje. No, no por nada la industria se forma como el símbolo de los engranajes, donde si hay un diente roto, obviamente no va a traccionar bien, y esto me parece que es lo que pasa. Gracias, Eduardo. Te mando un gran abrazo. Eduardo Coria Laos, economista, contándote lo más profundo de la economía, una de las cuestiones por la cual la Argentina siempre está en la misma situación, más allá de que pueda crecer, como lo estima el Banco Mundial, las economías el año que viene con una tasa mucho más firme después de varios años de que la Argentina no crece. Quédate que tenemos más